Muy buenos días y noches, amigas y amigos, y bienvenidos a una nueva edición del Baúl Podcast. Con ustedes, aquí presentando Francisco García y mi compañero de siempre, Rafael Peraza. Como pueden ver, el nuevo set tenemos, que ya hablaré un poco de eso más adelante, pero bueno, espero sea una visual diferente, ¿no? El cual por fin se mudó. Coño, sí, ya es bonito. Y por fin le pusieron internet, felicitaciones. Ay, gracias, coño, al fin, pero bueno. Y bueno, vamos a la 20 edición, 20 semanas hablando, paja y de cosas que no tienen sentido hoy en día. No sé cómo lo hemos logrado, pero bueno, sí, 20 semanas en la que si estuviéramos en la misma habitación estaríamos quedando coñazos hace rato, pero bueno, no, mentira. Sí, vale, de la semana 3. Y bueno, entonces muchas gracias por acompañarnos hasta este camino y nada, los anuncios rápidos de la semana. Recuerden que el podcast está disponible también en Spotify. Los que tengan Spotify Premium sin ningún tipo de publicidad. Y los que tengan Spotify normal, pues solamente al principio y al final de cada episodio, sin interrumpir. Y también para que se unan al Patreon, en donde el último video que sacamos fue idea de Paco y fue sobre los personajes y factores relevantes en la caída del Imperio Romano. Si quieres ver la opinión mía y de Rafa acerca de estos acontecimientos a lo largo de 800, 900 años de historia de Imperio y República Romana, pues únete al Patreon por la módica suma de $5 mensuales y tendrás todo este contenido exclusivo que hemos ido recopilando a lo largo de las semanas. Estamos lanzando aproximadamente 2-3 videos al mes y el siguiente va a ser sobre nuestros héroes y personajes heroicos favoritos, tanto de Europa como de América. Está muy bien. Por ejemplo Roldán, el Cid, que ya hemos mencionado algunos por acá. El Rey Arturo, Ragnar y muchos más. El Rey Arturo, ¿no? Ragnar. Pero bueno, nada, ya yendo como tal, totalmente invitados al Patreon, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema como tal, hoy venimos a hablarles es de la primera mitad del siglo XVI, así como en el siglo pasado. Tuvimos que dividirlo en dos por la gran cantidad de personajes, nos va a tocar hacer exactamente lo mismo con ¿no? El día de hoy yo les vengo con dos personajes bastante importantes en lugares totalmente diferentes del mundo, ¿no? Por un lado tengo a Martín Lutero, padre del protestantismo como tal, ¿no? De esta rama, por así decirlo, del catolicismo, que cambió como tal el mundo anglosajón. Y también tengo a Hernán Cortés, bastante conocido entre ustedes, mis amigos mexicanos, aquel español que vino y digamos cambió la historia de México, de lo que sería México más adelante para siempre, ¿no? Tú, Fran, ¿con quién nos vienes hoy? Bueno, yo en mi parte tengo dos personajes de un mismo lugar del mundo con diversos aportes que aún hoy en día seguimos, por así decirlo, disfrutando. Tengo a Nicolás Copérnico, creador de la teoría heliocéntrica, y a Nicolás Maquiavelo, padre de la ciencia política moderna y el escritor del tratado político medieval El Príncipe. Pero ya va, Rafa. Antes de empezar voy a decir los resultados de la semana pasada. Claro que sí, por favor. Por favor. Pero la semana pasada, mira, impresionante. El ganador indiscutible con 48% Me imagino que fue Cristóbal Colón. Vlad Tepes. ¡Vlad Tepes! ¿En serio? Sí. ¡Miércoles! No, bueno, buenísimo. Qué bueno que a la gente le gustó el original Conde Drácula. Oye, qué bien. Felicitaciones. Qué bien. Me sorprendió. Yo de verdad. El nombre pesó bastante. Está bien. Muy bien. ¿40 y cuánto dijiste? 48%. Miércoles, 48%. ¿Cómo le encanta a la gente un sanguinario, no? Lo mismo pasó con Timur. No por Timur. 48, pero sí de todas formas quedó como ganador de ese siglo, ¿no? Sí. Increíble. ¿Cómo se nota que la gente tiene ansias de sangre? Nunca mejor dicho. Bueno, vamos a ver entonces si Cortés, vamos a decirme bien con Cortés entonces. De segundo lugar, Cristóbal Colón con 22,7%. Tercer lugar, Mecmec segundo, 18,8%. Cuarto lugar, los Reyes Católicos con un 10,5%. Felicitaciones, Rafa. Ok, interesante. Por tu victoria. Gracias. No, felicitaciones a Drácula, coño. Está bien. Pero bueno, nada, tú ya dijiste tus dos personajes. Se me acaba de olvidar, perdón. Claro, Nicolás Maquiavelo y Nicolás Copérnico. Perdón. Exactamente, perfecto. Bueno, tú el anterior con los Reyes Católicos comenzaste, entonces si no te molesta voy a comenzar yo
con el personaje en este momento. Y bueno, vamos a comenzar con uno tal vez un poco más desconocido en nuestro mundo de habla hispana, ¿no? Pero que de todas formas es bastante importante en el globo como tal, que fue Martín Lutero. Martín Lutero, bueno, nace en lo que hoy en día conocemos como Alemania, ¿no? En ese momento, bueno, Sacro Imperio Romano, muchísimas ciudades-estados, y se educa para ser un hombre religioso, un hombre de Dios, ¿no? Que en ese momento, bueno, era la forma de ser académico, como ya lo hemos dicho en muchísimas de las versiones anteriores de este podcast, ¿no? Pero mientras va avanzando en su carrera eclesiástica, Lutero se va dando cuenta de que la iglesia está podrida, así de simple. La iglesia católica del momento está totalmente podrida. Él dice que, bueno, no, realmente muchísimas de las cosas que hacían los papas y que hacía el alto clero no iban total contra de pues lo que decía en las Sagradas Escrituras, pero como no todo el mundo conocía las Sagradas Escrituras, pues era bastante difícil que la gente se diera cuenta que los papas eran unos doble cara y que bueno, que todo el clero estaba realmente podrido, la gran mayoría del clero, ¿no? Y que en esta época teníamos a los famosos Borgias. Exactamente. Pero bueno, nada, Lutero se va dando cuenta de esto, comienza a volverse un activista religioso y político, porque pues ya comienza a meterle más política a la zona, comienza a viajar por todo lo que es Europa bueno, central, por así decirlo, ¿no? Lo que hoy en día es Polonia, Alemania, parte de Francia, el norte de Italia, y comienza a ganar más adeptos, no como un profeta ni nada, sino con una práctica y con una oratoria religiosa mucho más actual y también en los idiomas locales, ¿no? Y entonces él escuchó por ahí de que había un tal Gutenberg, del cual ya hemos hablado anteriormente, bueno, en este momento no estaba vivo, pero de que ese tal Gutenberg había inventado una cosa llamada la imprenta. Y él decide entonces, teniendo esta idea y teniendo, pues ya habiendo practicado y habiendo tratado de reformar como tal, tanto la religión, tanto el catolicismo, como la propia Biblia, decide escribir su propia Biblia. Obviamente no cambiando absolutamente todo, pero sí modernizándola un poco. Recordemos que para ese entonces ya la Biblia tenía que 1200 años, 1300 años aproximadamente, como por así decirlo el Nuevo Testamento. Se había escrito en momentos bastante pasados, ¿no? Y pues como ya dijimos, él creía que la religiosidad del momento estaba totalmente podrido, ¿no? Entonces él decide comenzar a cambiar estas cosas, actualizar las Sagradas Escrituras. Y al final, a esta nueva rama, a esta nueva versión de la cristiandad, se le conoció como el protestantismo. El mismo protestantismo que más adelante sería la religión oficial de Inglaterra, o sea, del Reino Unido como tal. El mismo protestantismo que sería la religión actual de Holanda, por lo cual incluso Holanda se separaría de España, porque en ese momento era parte de España, y de muchísima gente, no solamente en estos dos países, sino en toda la Europa, en especial la Europa del norte, ¿no? Y pues las Islas Británicas. La misma idea que también incluso llevarían los peregrinos al norte de América, cuando pues se fundan las primeras colonias angloparlantes en nuestro continente, ya varias décadas después de que los españoles y los portugueses comenzaran a habitar tanto el centro como pues la parte que hoy en día es México, como incluso el sur del continente, ¿no? Pero realmente la importancia de Martín Lutero fue esa, o sea, primero haber logrado crear una nueva Biblia, ¿no? Un nuevo estilo, una nueva rama del cristianismo, hacerla pública para la gente, separarla de la iglesia católica como tal y hacer que la religión fuera del pueblo y para el pueblo. Y que incluso más adelante bastantes monarcas, algunos con ideas y con objetivos bastante egoístas, pero bueno, la adoptaran y la volvieran religión oficial de su país y de su imperio, de sus reinos. El mismo ejemplo que sería pues con Inglaterra, con el rey Enrique VIII, que bueno, no podía divorciarse por la iglesia católica, entonces dijo, bueno, esta idea del protestantismo como que está sonando, a la gente como que le gusta, ahora es mía y mira, yo puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso fue lo que pasó. Pero pues el protestantismo sigue siendo una rama de la cristiandad bastante grande hoy en día, si no estoy mal es la segunda más grande después del catolicismo, ¿no? Tal vez el cristianismo como tal lo está alcanzando, pero bueno. Y es la religión que más se practica en países como Estados Unidos, como Inglaterra, como Escocia, como Holanda y bastantes más, ¿no? Pero bueno, para no alargarme más, yo creo que eso sería suficiente para hablar de Martín Lutero. Fue bastante perseguido por la iglesia y murió enfermo, por lo menos no asesinado, pero pues enfermo.
Y bueno, ya, básicamente eso. Ya, yo creo, me quedó una duda de algo que dijiste. Cuéntalo. Dijiste que el protestantismo es la religión oficial de Inglaterra. Bueno, o sea, lo fue por un tiempo. Ah, ok. Eso ya, fue lo que... porque Sí. está bien, lo que quisiste decir. Sí, porque sí, te iba a decir que, o sea, efectivamente, lo que, bueno, Rafa lo contó por encima, pero el famoso Concilio de Trento fue donde, claro, eso fue después de las capitulaciones de Martín Lutero, se formó estas divisiones. Es verdad, el protestantismo es la segunda religión católica, por así decirlo, del cristianismo, ¿cierto? Más fuerte, pero protestantismo es un término general. Claro, hay muchas ramas, están los anglicanos, están los anglicanos son los que sí, obvio. claro, al final incluso algo que investigando también sobre Lutero, muy interesante que vi, es que el propio la rama de Lutero es técnicamente el luteranismo. Sí. Se pudiera decir. Sí. Y el mismo Lutero decía que él simplemente quería que se cumpliera bien la Biblia y se hiciera bien las cosas. Y él no esperaba que se crease una nueva corriente ni nada. No, de hecho se creó fue después, exactamente. Exacto, al final él mismo decía que él estaba en contra de que se crease una corriente a su nombre. Porque es que al final si le daban una etiqueta, una nueva religiosidad, pues iba a pasar... Él no se quería comparar con Cristo. No, y no solo eso, sino que era muy posible que pasara lo mismo con el catolicismo, que pues se institucionalizara eso esa nueva rama, y bueno, se pudiera volver corrupta, se pudiera volver para conseguir dinero, la iglesia centrada a su alrededor. Exactamente, pero bueno, no quita. Sí, pero eso, el protestantismo, claro, es mayoritario, pero por ejemplo, los evangélicos, que en mucha Latinoamérica técnicamente se consideran protestantes. Cualquier que no sea cristiano ortodoxo o católico apostólico romano es protestante. Se supone, en teoría. Es protestante, exactamente. Los calvinistas, los anglicanos, los luteranos, los reformistas, después y todo desde comenzó, ahí se vienen los mormones. Bueno, no de él, pero sus ideas. Al final... No es de él, simplemente de que él, o sea, es lo que se puede decir, es que él sentó un precedente de alguien que, yo no sé si ni siquiera si es un precedente. Ya hace mucho tiempo la propia iglesia ortodoxa sentó un precedente de separarse de la iglesia católica, por así decirlo, del Vaticano, por así decirlo. Él simplemente hizo algo que, yo digo que es el perfecto ejemplo del efecto mariposa. Voy a hacer esto, que es lo que considero que está correcto, y pues... generó una repercusión muy grande que él tenía ni idea que iba a generar, ni una revolución y eso, él no esperaba nada de eso. Fue un hombre, un fraile, o sea, creo que era monje o fraile, no me acuerdo, que hizo lo que consideraba correcto y que incluso también generó dentro del mismo catolicismo la contrarreforma. O sea, al final, después de eso, los jesuitas, claro, dijeron, la iglesia se puso muy corrupta, hay que recuperar la iglesia. Y ahora imagínate lo podrida que estaba toda la institución para que un tipo que hizo simplemente lo correcto se volviera tan importante, ¿no? O sea, es increíble cómo está la situación en la religiosidad, por lo menos católica, del pasado. Pero al final, sí, pero, o sea, no es como por poner a Lutero como un personaje así como, fue un visionario ni un genio, fue una buena persona. Sí, fue una buena persona. Y si algo nos ve, como no fue un sanguinario, cortacabezas, así que lo más probable es que la gente no vote por Lutero. Pero bueno, nada. Sí. Todavía no tocaremos el punto de los sanguinarios, pero creo que tú tienes a alguien también, un hombre de ciencia del que quieres hablar, ¿no? Sí, ya que estamos relacionados con iglesia, voy con Nicolás Maquiavelo, porque... bueno, pensé que te está dando el segue para Copérnico, pero bueno, puedes hablar de Maquiavelo, no hay ningún problema, puedes hablar de Maquiavelo. Los que hayan leído El Príncipe, o sepan la historia de su tratado El Príncipe, saben de que fue inspirado en el hijo de el Papa Alejandro VI, que es Alejandro Borgia. El hijo era César Borgia, el famoso César Borgia. Básicamente se podría decir que César Borgia es una especie de alegoría del héroe en El Príncipe, de qué cosas se deben y no se deben hacer al gobernar. Pero en fin, bueno, Nicolás Maquiavelo, en italiano Niccolo di Bernardo dei Machiavelli, a los que hablen eso, nació en Florencia el 3 de mayo del 1469, muere en Florencia el 21 de junio de 1527. Y algunos dirán, ya va, pero vivió la mayor parte de su vida en el siglo XV.
Sí, pero la cosa es que El Príncipe, que es su obra más importante, no es su única obra, pero es la más importante de todas y por la que ha pasado la historia, fue publicada póstumamente en 1531. La historia de Maquiavelo es la historia de Florencia, se pudiera decirlo así. Esta es una época que Italia como nación no existía, no, era pura ciudad de estado. Siglos todavía era Pisa, era Génova, Nápoles, Bolonia y Florencia, y Maquiavelo nace en la Florencia que estaba gobernada por Girolamo Savonarola, que era un gobernante que, si bien era muy rico, era una persona muy austera en su manera de gobernar. Y bajo este gobierno, que él venía de derrocar, por así decirlo, a la familia Medici, los famosos Medici, el Maquiavelo empezó a ser funcionario público, ¿verdad? Aquí es donde él entra a la política, primero como secretario, luego obtuvo cargos y al final fue diplomático en distintas cortes en Francia, Alemania e Italia, dentro de las cuales pues Maquiavelo se rodeó de todos los personajes políticos importantes de la época, porque cuando este personaje que comenté ahorita el nombre, se me olvidó, Savonarola, eso, cuando sale del poder es porque vuelven a entrar los Medici, y es cuando Florencia empieza a decaer de nuevo, porque era basado en la austeridad y la riqueza hacia la ciudad, y los Medici eran basados en el esplendor, en ser portentosos, en, obviamente, llenar toda la ciudad de obras de arte, en ir a la guerra, en todo lo que fuera presumir, básicamente, la riqueza artística, nobiliaria y demás de Florencia. Bajo este contexto, Maquiavelo él empieza a ser funcionario público, primero el gobierno de los Medici, hasta que termina siendo exiliado, ¿verdad? Fue torturado, fue hecho preso, después es liberado. En sus últimos años, Maquiavelo murió relativamente joven, a los 58 años de edad, por una peritonitis. A ver. Sí. En fin, y se le atribuye una frase erróneamente, que es la del fin justifica los medios. Nunca lo dijo. Voy dejando eso claro. Y es por lo más conocido hoy en día, Maquiavelo, me atrevo a decir. Sí, la cosa es que esa es una frase que resume muchas de las ideas contenidas en el capítulo 18 del Príncipe. Y ahora vamos a hablar del Príncipe. Maquiavelo se le considera, y por algo existe la palabra, es maquiavélico, y el maquiavelismo, como el padre de la ciencia política moderna, porque no es el padre de la política, de nada que ver. Maquiavelo agarró todas sus ideas de Grecia, de la antigua Grecia. Las ideas de la antigua Grecia no eran ampliamente estudiadas hasta Santo Tomás de Aquino, que agarró las ideas aristotélicas y las aplicó al contexto católico. Como Rafa mencionó antes, la iglesia era el filtro de todos los contenidos en la sociedad. Maquiavelo recuperó ideas de Platón de la República, y él de verdad consideraba que la mejor manera de gobernar era un tipo de república, y él empezó a escribir en Príncipe como un tratado de cómo ser un buen gobernante en esa época, sin saber de que de verdad esto, uno, iba a ser un precursor para inspirar a Juan Jacobo Rousseau, para inspirar a Descartes. Después, en la época de la Ilustración y el modernismo, se le considera uno de los tratados precursores políticamente hablando, ojo, en el modernismo, por su concepción de cómo debe ser un gobernante de una república. No estaba a favor como tal de una monarquía, pero bueno, existiendo este tipo de modelo político y no habiendo democracia como tal, el Príncipe se llama así porque es básicamente un tratado de cómo ser un buen gobernante. Toca diversos temas como básicamente las dinámicas del poder. No es lo mismo gobernar por la fuerza que por la riqueza, que por la manipulación mediante la iglesia y demás. Y bajo esto tomó de ejemplo a muchísimos gobernantes de la época, como Fernando II de Aragón, el rey católico, Maximiliano, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Alejandro VI el Papa, y a su hijo César Borgia, que en esta época, como militar, el hijo estaba repartiendo espadazos por toda Italia, matando un poco de gente, básicamente, porque tenía un carácter que quería conquistar toda Italia en nombre de los estados pontífices, y al final lo que conquistó lo perdió como lo conquistó. Exactamente.
Y el legado del príncipe, básicamente, ahorita se utiliza mucho y se puede ver en cómo se utilizaron estas maneras de manipular políticamente, ¿verdad? En cómo ser estratégico políticamente, en personas como que se inspiraron en esto, como el propio Napoleón, en Hitler, en cualquier populista. O sea, es un texto que básicamente, antes de que existiera la concepción de un populismo y demás, podía decir cómo gobernar de manera populista y cómo controlar a las masas, dividiendo a un estado que se quisiera conformar entre las personas que quieren tener el poder y el pueblo. Y como que tú tienes que definir quién es el pueblo. Los tratados maquiavélicos como teoría se pueden ver en series como House of Cards y Juego de Tronos, en estas dinámicas de poder. Incluso el mismo George R.R. Martin, para basar los conflictos políticos de Juego de Tronos, se basó en El Príncipe. Y ese es tiene otros textos, pero ese es su más relevante, y ese es Nicolás Maquiavelo. Ok, te pregunto, ¿cuál es el legado más importante de Maquiavelo? Ok, El pero, Príncipe. o sea, me refiero a la influencia de ese legado, digamos, en la actualidad o en los últimos años. Bueno, en la actualidad es básicamente un tratado de cómo ser un gobernante, no voy a decir ni bueno ni malo. La concepción maquiavélica es de un gobernante más malo que bueno, en el sentido de mala persona. Maquiavelo veía un gobernante como mala persona, pero es la concepción de cómo saber gobernar y lidiar con todas las fuerzas políticas que conforman una Maquiavelo, nación. la verdad, Cómo ser estratégico, cómo te habías escuchado entrecortado. Sí, eso, cómo ser estratégico, cómo saber manejar tu influencia política, cómo generar influencia política a través de la fuerza, del dinero. ¿Y tú crees que de verdad algún monarca, algún presidente, algún hombre de poder más adelante se basó en las escrituras de Maquiavelo para gobernar de esa forma? Mira, se sabe de que influyó, dicho por ellos mismos, y se puede ver incluso los tratados maquiavélicos. El Napoleón Bonaparte, si lo ha mencionado como experiencia, el mismo Jean-Jacques Rousseau y Descartes para el momento de hablar en el posmodernismo, porque aquí se está dando un cambio de paradigma que voy a profundizar en eso con Copérnico, pero bueno, que estamos empezando a ver los primeros indicios de la era de la razón. Estamos en medio de la ilustración. El humano... Del Renacimiento, discúlpame. ¿Cierto? No, del Renacimiento. Claro, pero la ilustración es la era de la razón, pero aquí es los primeros indicios, que es la era de la razón. El hombre se pone como el centro racional del universo, no físico. El hombre con hipótesis y con su mente puede controlar su alrededor y puede no todo eso es por Maquiavelo, ¿no? Pero no, claro. No, yo no estoy diciendo que sea por Maquiavelo, yo digo que son indicios en esa época. Él estuvo en la corte de Maximiliano, y aunque Maquiavelo lo criticó después en El Príncipe, Maximiliano se quedó impresionado por su capacidad política y lo escuchó mucho. Fue en el tiempo que estuvo, fue el consejero más influyente del emperador, y ha sido leído por múltiples cientistas políticos, estrategas políticos e incluso propios políticos como el mismo Hitler. Y así, esa ha sido la influencia. O sea, y no te voy a decir que no hubo influencia, porque claramente lo hubo, pero más que ese factor para guiar, por así decirlo, yo a Maquiavelo lo veo más como una guía para juzgar y para analizar las acciones de ciertos monarcas a futuro, tanto a pasado como a futuro. Pero más que simplemente esa guía y ese punto nuevo de vista y esa forma de analizar las cosas y el actuar de la gente de poder, decir que bueno, que si en las escrituras de Maquiavelo Napoleón no hubiera... Yo sé que no lo estás diciendo, ¿no? Yo sé que no lo estás diciendo. Yo no dije eso. Sé que no lo dijiste. Pero pues se puede entender de esta forma. Que bueno, exacto. Sin las escrituras de Maquiavelo, pues no es que Napoleón no haya decidido invadir Rusia de todas formas o invadir Iberia de todas formas. O sea... Pero bueno. No, o sea... Lo que se puede decir es que... Sí, por eso te digo, no voy a decir que no fue una influencia. Pero obviamente Napoleón como su propio genio, Hitler como su propio genio, tomaron esto, lo llevaron un paso más adelante.
Y eso fue como lo que lograron. Eso, y tomaron sí, más ideas, eso. obviamente. O sea, es una de las tantas Claro. influencias que hay. Y listo. Incluso Maquiavelo habla de Martín Lutero. No en El Príncipe, pero él llegó a Sí, convivir sí. en esa época. Y creo que empezando el concilio de Lutero Trento. muere antes que Maquiavelo incluso, Pero pero bueno. sí. Está bien, ya dirá la gente, pero bueno, vamos a hablar entonces ahora del tema favorito de la gente, gente sanguinario, exactamente. Sangre. Y es mi segundo y último personaje, que es Hernán Cortés. Bueno, Hernán Cortés es uno de los tantos conquistadores que pues llegaron a América. ¿Por qué conquistadores? Porque eran enviados para conquistar territorios, a pesar de que... Ya ahora sí era a más pesar de que a conquistar. nuestros amigos españoles no les gusta ese término, literalmente fue lo que hicieron, ¿no? Así que no podemos cambiar ese actuar. Y justamente lo curioso es que el señor Cortés, el 80% del tiempo, no actuaba por orden de los españoles, sino por puro ego, ¿no? Pero bueno, Cortés nace en España, se cría ahí, pues comienza su carrera militar, era como de nobleza baja, realmente no estaba destinado a ser un duque, no estaba destinado a ser un príncipe ni nada por el estilo, pero pues este señor tenía ambiciones bastante grandes, ¿no? Con el descubrimiento del Nuevo Mundo, con la fundación de nuevas colonias, como por ejemplo lo fue Cuba, a la cual él más adelante iría, él comienza a poner sus ojos en decir, si no puedo ser rey en España, tal vez lo pueda hacer en América, ¿verdad? Y entonces avanza su carrera militar y al final decide ir a Cuba. En Cuba, que ya era una capitanía española, bueno, la verdad no me sé el estatus oficial de Cuba, pero bueno, ya estaba bajo dominio español como tal, ya los taínos y los demás indígenas en la zona estaban a raya, ¿no? O incluso erradicados más que nada por la viruela, pero pues también por el dominio español, no hay otra forma de decirlo, porque los taínos sí fueron casi que erradicados por completo. A diferencia pues de otras razas, de otras sociedades indígenas, este señor lo envían para que comience a explorar la costa de lo que más adelante ellos querían llamar el virreinato de la Nueva España, ¿no? Que es actualmente Centroamérica y la Norteamérica mexicana, ¿no? Pero él solamente tenía que explorar, pero este señor agarró más barcos, agarró más gente y se inventó unas escrituras y le dijo a todo el mundo, miren, el rey de España nos está diciendo que vayamos y hagamos lo que nos dé la gana con este territorio, así que vamos a ver qué conseguimos. Y llega a lo que hoy en día es Veracruz, si no estoy mal. De hecho comienza a fundar varios asentamientos y comienza también a agarrar territorios por territorios. Pero en ese momento había un pequeño imperio que nadie conocía, ¿no? Llamado los mexicas, los aztecas. Que bueno, de pequeño no es nada, por si acaso no agarraron mi sarcasmo, ¿no? Pero bueno, como para curarme en salud. El problema es que muchos aztecas, muchos mexicas, yo sé amigos mexicanos que el término correcto es mexicas, pero no todo el mundo los conoce así, y de hecho incluso en el propio México todo es Banco Azteca, Estadio Azteca, todo es azteca, entonces pues para que sea un poco más sencillo hablaremos de los aztecas. Los aztecas, bueno, muchos creían que pues estos podían ser dioses, otros creían que no, pero pues la cuestión es que realmente Cortés quería conquistar. Y los mexicas, los aztecas, no eran muy buenos, no voy a decir mandatarios como tal, sino que no eran muy buenos conquistadores, porque ellos también eran conquistadores, eso es innegable. Ellos tenían bajo propio control a muchísimas tribus y a muchísimas sociedades indígenas de la zona, y la verdad es que su trato era tan cruel o incluso peor que el de muchos españoles más adelante, ¿no? Y pues Cortés ve esto, comienza... Estoy saltándome muchísimas cosas, ¿no? Obviamente, lo sé, pero pues la idea es ser un poco más... No, claro, es que... Ajá. conquista De hecho, de bueno, México, si les interesa el tema, en el solo. canal tenemos muchísimos videos sobre tanto los mexicas, como su historia, como qué tal si no hubieran sido conquistados, y todo este tipo de cosas, ¿no? Y si quieres que hablemos de la conquista de México detalladamente. También, podcast, claro que sí, Fran. Si quieres vuelve e invita, que se me paró la cámara. Por supuesto, ya saben que si quieren un tema en especial, si son muy fanáticos, si quieren hablar con nosotros, si quieren oír recomendaciones, únanse al grupo de Paco y Sheila y demás. Exactamente. Y podrán ver todo el contenido que hemos subido y tener contenido y totalmente exclusivo. Muchísimas gracias, Fran. Pero bueno, exacto.
El señor Cortés entonces aprovecha el descontento de los pueblos conquistados por los aztecas y comienza a afianzar alianzas, ¿no? Comienza a decir, bueno, miren, nosotros podemos ayudarlos a tener más igualdad, podemos ayudarlos a no ser, a que el 10% de su gente no sea tomado para sacrificios humanos, que también era una exageración, pero bueno, también había muchos sacrificios humanos, no es ninguna mentira. Y él comienza a utilizar estas estrategias, ¿no? Estas nuevas alianzas para debilitar al gobierno de ese momento actual de, si no estoy mal, ¿cómo era que se llamaba? De Moctezuma II, exactamente. Que bueno, tampoco era el mejor de los monarcas porque pues de hecho dejó entrar a Hernán Cortés y a sus hombres sin ningún problema a Tenochtitlán, que para ese entonces... Dime. Como dijimos hace como 10 o 8 episodios, no me acuerdo, que pensaba que era la Eso es debatible, ¿sabes? Por eso no lo comenté, porque se cree que el propio Moctezuma sabía que no era Quetzalcóatl, pero de todas formas, gracias por apuntarlo, porque también vale la pena decirlo. Pues había ciertas relaciones físicas, ¿no? Entre la leyenda de Quetzalcóatl y el físico de Hernán Cortés, ¿no? Entonces también por eso los dejan entrar, si no estoy mal, fueron 64 españoles, conquistadores nada más, un grupo muy pequeñito. Pero se tomaron el palacio de Moctezuma y sin ningún tipo de resistencia, porque el propio Moctezuma le dijo, miren, entren, o sea... al final Cortés se da cuenta de que desde Cuba no estaban contentos con lo que él estaba haciendo, porque pues estaba haciendo y deshaciendo en su nombre y no en nombre de la corona española, y esto no podía estar pasando para los españoles. Entonces mandan una nueva flota, un nuevo ejército para hacerle frente a Cortés y decirle, mira, estás arrestado. Pero adivinen qué pasó, Cortés los recibió en las playas y sin disparar un solo tiro logró, creo que era Blas de Lazo, el señor que está a cargo de esta nueva flota, logró convencer a todo el mundo de que, miren, si vienen conmigo, hay una ciudad que tiene más o menos 500.000 habitantes, se cree que la más poblada del mundo en ese momento, llena de oro, llena de jade, llena de plata, llena de todo, y bueno, tal vez les vaya bien conmigo, ¿no? Entonces mandan a Blas de Lezo de paticas para afuera, para otra vez para Cuba, y agarra más hombres todavía y regresa a Tenochtitlán. Pero la sorpresa es que Moctezuma había sido asesinado de un piedrazo en la cabeza por mala gestión, por su propia gente, por cierto, pero pues por mala estrategia de los españoles que estaban en el palacio. Larga historia corta, bueno, Cortés vuelve, Moctezuma está muerto, toma el poder Chimalpopoca, que era su hijo, pero fue muy breve. Después vino Cuauhtémoc, está el asedio de Tenochtitlán. Al final los españoles con más hombres de los que ya tenían adentro logran asediar la ciudad, Dato curioso, eran 300 españoles, pero sí, no, eran más indígenas peleando con los españoles. La mayoría eran indígenas. Justamente también pues la viruela había acabado con aproximadamente el 80% de la gente ya en Tenochtitlán y en muchísimas otras ciudades y sociedades aledañas. Y al final, bueno, Cortés logra tomar Tenochtitlán, al final tortura y asesina a Cuauhtémoc, el último de los grandes aztecas, ¿no? El último de los reyes aztecas, por así decirlo, de los Hueys, como se le conocía en ese momento. Y es así como pues se acaba y sucumbe el último gran imperio de Centro y Norteamérica, como tal, de tribus indígenas, ¿no? Bueno, al final se le vuelve gobernador de la zona a Hernán Cortés durante un tiempo, comienza a expandir más territorios. Muchas de las promesas que le hizo a las sociedades indígenas de la zona, algunas las cumplió, la gran mayoría no las cumplió. Comenzó a seguir subyugando a tribus, a tribus indígenas locales de la zona, pero bajo su mandato se funda el Virreinato de la Nueva España, que sería más adelante, como ya dije al principio, la futura México. Y ya, se estima que militarmente hablando, bajo Cortés se hayan asesinado a más de 35.000 indígenas, si no estoy mal, pero si también contamos las muertes por la viruela, que obviamente no sería justa acreditársela solo a él, pero pues también es algo que viene de las excursiones españolas, ¿no? Se estima que bueno, murieron más de 450.000 nativos solamente en el Imperio Mexica, sin contar los demás vecinos, ¿no?
Y ya. Si quieren sangre, miren, 450.000 hombres. No, tienes que llegar a 19 millones o ser muy gráfico como Platex. Pero bueno, sí, básicamente ese es Hernán Cortés. Que no sé qué me quieras decir, Frank, que quieras acotar, que quieras refutar. Bueno, o sea, de lo de que es la caída del Imperio Mexica, yo aquí voy a dejar un Inception. No voy a refutar dentro del todo porque las cosas pasaron como pasaron y ya. Pero existen diversos historiadores y teóricos que dicen que Cortés, o sea, que eso iba a caer incluso si no fuera por el español que llegara, por las mismas tribus de ahí. Cortés fue bastante inteligente, no era, sinceramente. No, a Cortés le hubiera quedado muy bien Maquiavelo. Dentro de todo, se hubieran llevado muy bien. Sí, lo que tú dices es verdad, o sea, al final lo que más mató indígenas, se dice que en esta época como desde 1500 a 1555, que es cuando cae el Imperio de la mano de otro, aproximadamente. Que al final decidimos no hablarlo porque... De Francisco Pizarro. Bueno, no sé por qué, la verdad, pero salió Cortés más que Pizarro, sí. Sí, y que también fue muy estratégico, Pizarro. Y al final, claro, se dice que murieron 3 millones de indígenas en toda América con los propios españoles. No mencionaste bien de que, claro, al final Cortés cayó en desgracia con el mismo reino español. A Cortés, el fundo de ser... Sí, por eso digo, fue gobernador un tiempo. No quise decirlo más porque, pues, realmente aquí estamos hablando de la importancia, ¿no? Pero es un buen dato, de todas formas, me parece pertinente que lo menciones. Sí, o sea, el rey le quitó el virreinato, Cortés se enojó porque de paso Cortés quería agarrar eso solo para él y él estaba buscando el dorado. Bueno, a partir de aquí es cuando que se vuelve loco buscando el dorado, nunca lo encuentra, porque no existe, pero Cortés va para España y le dicen, bueno, mira, toma, te dejamos como marqués de Oaxaca y listo. Al final queda como un marqués, vuelve a quedar otra vez como en donde comenzó, un noble bajo. Básicamente. Y se pasa así sin pena ni gloria de uno de los conquistadores. No se le puede decir mucho más. Fue inteligente. Pero bueno, se le puede acreditar a pesar de que tal vez... sí opino. Bueno, tal vez para mí, obviamente, habían demasiados problemas dentro de las fronteras del Imperio Mexica. Se le acredita la caída de dicho imperio, del Imperio Azteca. O sea, estamos hablando de una de las sociedades más importantes en la historia, ¿no? No dije lo contrario. No, yo lo que iba a decir es que yo personalmente, la cosa es que Copernico ya lo dirás. Pero yo creo que de los dos conquistadores, yo creo que Francisco Pizarro fue mejor. Igual de sanguinario, no es que haya sido mejor de más buena persona, pero creo que lo hizo mejor. Le tocó un poco más difícil con los incas. Eso ya es opinión personal. Pero fíjate que los incas, la gente verá. Yo creo que la gran diferencia es que los incas resistieron muchísimo más tiempo. Que los incas montaron más peleas y que fueron mucho más imperios más fuertes de conquistar por obvias razones. Por algo, Machu Picchu está en el medio de la selva, en medio de montañas. Para los que tengan la gran fortuna de haber ido, la vez que yo fui, yo dije, es imposible que los españoles hayan llegado aquí solo porque sí, ¿no? Pero la cosa es que no se le puede acreditar toda la caída del Imperio Inca solo a Francisco Pizarro. En cambio, sí se podría armar el argumento para Cortés y los aztecas, ¿no? Pero bueno, eso ya, como siempre decimos, ¿no? Caerá a consideración de la gente. Era de la gente. Pero bueno, si de todas formas quieren meter a los dos conquistadores uno solo, voten por Cortés y yo asumo que también fue por Pizarro y así le damos más votos a Cortés, ¿no? Pero bueno. No es. Yo voy por mi último Nicolás, si te parece. Ha estado bastante amena la charla de hoy. Me parece, es que no hay mucha mierda que lanzarnos esta vez. Bueno, voy con Nicolás Copérnico. Vivió unos sólidos 78 años, 70 años. Bastante viejo para la época. Bueno, Nicolás Copérnico nació en Thorn, Prusia Real, 19 de febrero de 1473 y muere en Freiburg, Prusia Real, 24 de mayo de 1543, para el que lo vaya a poner en un examen y le pueda ayudar con eso. Fue un astrónomo prusiano. Para los que se pregunten dónde está Prusia, eso no lo ven en este mapa. Pues Prusia está ahorita Polonia, en lo que sería Alemania y Polonia. Está como en el medio. Y lo está como en la frontera allí. También. Exactamente.
que es ese pedacito ruso metido en el medio de Polonia que nadie sabe cómo llegó ahí. Pero bueno, fue un astrónomo y muchas más cosas. Fue matemático, astrónomo, jurista, físico, clérigo católico, gobernador, diplomático y economista. Tenía muchísimas responsabilidades. Para él la astronomía figuraba como un poco más que una distracción. O sea, el hobby de este tipo era mirar las estrellas. Y haciendo eso, creó el modelo heliocéntrico que, hoy en día está adaptado a lo que conocemos gracias a los avances de la tecnología en telescopios. Durante los próximos 100 años llegaría Kepler, muy importante también. Galileo Galilei, que tal vez hablaremos de esto luego. Pero, imagínense si hubiera sido su trabajo a tiempo completo que hubiera llegado a este hombre. El modelo heliocéntrico, como bien dije, era su hobby. Se tardó 25 años en formular esta teoría. Se pudiera decir que Copérnico era un científico tímido porque fue publicada póstumamente. Si bien ciertas copias se empezaron a compartir entre algunos científicos importantes de la época y sobre todo personas de la iglesia, fue conocida como a Vox Populi después de su muerte. Fue publicada un poco después de que muriera en el año 1543. Bueno, la vida de Copérnico no fue la gran cosa. Estudió clases, fue inspirado por matemáticos. Uno de los más importantes y que lo más influyó fue Regiomontanus, un matemático que fue de principios del siglo XV. Él vivió también en Italia, estudió en la Universidad de Bolonia, estudió Derecho, Medicina, Griego, Filosofía. Era un hombre de estudio, básicamente. Muy polifacético. E irónicamente, fue clérigo. O sea, siempre tenemos esta imagen como Copérnico, grande, perseguido por la iglesia. Pero durante su vida vivió una vida muy tranquila. Y él fue inteligente en ese sentido. Y él sabía que si él publicaba esta vaina no iba a tener una vida tranquila. La vivió tranquila, ¿verdad? Pero bueno, vamos a lo que nos importa de Copérnico. Si habíamos hablado de One Hit Wonder como Gutenberg con la imprenta, bueno, Copérnico es el modelo heliocéntrico. El modelo heliocéntrico de Copérnico es básicamente el propuso de que la Tierra giraba alrededor del Sol, no como en el momento se creía de que el Sol y por ende el resto de planetas y el universo giraban alrededor de la Tierra. Copérnico no fue el primero que dijo esto, ojo. Hay un personaje, Copérnico agarró sus ideas de un personaje de la antigua Grecia llamado Aristarco de Samos, que él ya había concebido una teoría heliocéntrica del sistema solar. La cosa es que en esa época, ¿verdad? Que eso fue más o menos por el 300 al 230 a.C., la teoría de Aristarco de Samos fue probada equivocada, si se pudiera decir así, por los científicos de la época y no supo refutarla. ¿Cuál es el gran mérito de Copérnico? Que dentro de los propios científicos, dejemos a la iglesia de lado por un momento, la teoría de Copérnico fue aceptada y fue una revolución. Copérnico creó lo que se llamaba la revolución astrónoma, ¿verdad? La diferencia de la teoría heliocéntrica de Copérnico con la actualidad es que, bueno, básicamente que Copérnico decía que alrededor del Sol, en orden, estaban Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Aún no se conocía ni Urano, ni Neptuno, y mucho menos Plutón. Ajá. Claro, decía que las estrellas son objetos distantes, fijos, y por lo tanto no orbitan alrededor del Sol. Postuló que la Tierra tiene 3 movimientos: rotación, traslación, inclinación anual de su eje, que era algo así como la declinación, le llamó, que era para explicar los equinoccios, que ya sabemos que esta última es mentira, pero es bastante importante que ya de por sí con lo que podía hacer en esa época pudiera hablar de una rotación y una traslación, y que la distancia entre la Tierra y el Sol es pequeña en comparación a las demás estrellas, y los movimientos celestes son uniformes, eternos y circulares, que esto y compuesto de diversos ciclos, que son los epiciclos. De esto después se descubrirían que las órbitas pueden ser, más que todo son elípticas, etc.
Copérnico se basó básicamente de postulados griegos. Como ya había mencionado con Maquiavelo, que también se basó de postulados griegos, tienen estos dos muchos en común de una cosa, fue que se saltaron las adaptaciones de las teorías griegas hechas por Santo Tomás de Aquino, sobre todo de Aristóteles, que estaban aprobadas por la iglesia, y dijeron, yo no me creo esto que está obviamente cortado y censurado como nos los quieren poner. Y se basó en los textos pitagóricos de Heraclides de Póntico, que creyeron en dicha teoría, y logró probar de su propia manera. Agarró esto que ya existía y había sido probado falso, y como ya lo he dicho, varios méritos, que probó que pues era verdadero. Se tardó tanto en publicarla porque Copérnico tenía miedo de la crítica, no tanto de la iglesia, pero de los propios científicos, ¿verdad? Puede ser igual de despiadada esa comunidad. Exactamente. De paso, la difusión de Copérnico, así como vivió en los tiempos de Maquiavelo, también en los tiempos de Lutero, obviamente estaba la iglesia en un momento muy convulso y él no quería ser quemado en la hoguera para nada. Entonces a Copérnico se le aporta como el precursor de la astronomía moderna. Gracias a él, su mayor influencia fue que aportó las bases que permitieron que el propio Isaac Newton culminara la revolución astronómica, pasando totalmente del universo geocéntrico al cosmos heliocéntrico. Él durante su vida no vivió ni disfrutó el legado de su obra ni los beneficios, pero pues es algo que cambió toda la historia y la forma en que miramos nuestra propia visión del mundo y del cosmos. Porque digo el mundo, porque así como dije que Maquiavelo fue de los primeros en empezar a usar la razón, Copérnico definitivamente, con una teoría científica, sí puso el entredicho de que nosotros no somos el centro del universo, es el Sol, en teoría. No sabemos que el Sol tampoco, pero bueno, pero al menos el sistema solar sí lo es. Y que el humano es la razón, no somos más allá de unos animales, que nosotros podemos controlar mediante hipótesis, mediante teorías científicas comprobadas nuestra naturaleza, siendo también un precursor del modernismo que vendría al futuro, y que sin Copérnico no tendríamos ni a Galileo, ni a Kepler, ni las teorías astronómicas de Newton, ni todos estos astrónomos a futuro que pues expondrían de que no somos más que una gota o un polvo de arena en una playa entera. Y eso es Nicolás Copérnico. Está muy bien. No voy a decir mucho de Copérnico porque, bueno, así como suele pasar cuando hablamos de matemáticos, de científicos, es más difícil refutarlo. Porque pues tal vez no hay mucha moral, tal vez no hay mucha política en el medio, que son las cosas debatibles, ¿no? Lo único que diré es que, bueno, primero que pues sí, muchísimo respeto y muchísima admiración por Copérnico desde siempre. A mí también siempre me ha gustado ver las estrellas, ¿no? Obviamente no me voy a poner a estudiarlas, pero pues... pero bueno, tú muy bien mencionas, ¿no? Sin Copérnico no hay Galileo, no hay Kepler, no hay Isaac Newton. Pero fueron justamente estos señores los que... Pues, no hay astronomía de Newton. Sí, eso. Pero en especial Galileo, fue Galileo el que también agarró muchísimas de las teorías de Copérnico, que por miedo no fueron postuladas o no fueron... No, sí fueron postuladas a su muerte. Sí, pero bueno, y no me dejaste terminar, postuladas por él, iba a decir. Ya. Ah, ok, ya, eso sí. Y entonces cuando alguien simplemente muestra un papel y no hay nadie que las defienda, es como más difícil, ¿no? A Galileo se le acredita muchísimo haber agarrado todas esas, bueno, muchas de las ideas de Copérnico, corregir algunas, agregar algunas, ¿no? Entonces yo creo que esa sería la única crítica que yo le podría hacer a Copérnico, que fue justamente ese miedo lo que evitó de que un tipo que hacía tanta cosa no fuera más importante de lo que ya hoy en día es, ¿no? Esa sería como mi única crítica, pero pues de resto, la verdad, nada más que quitarle a Copérnico. Por ahí, como dicen, es inteligente también saber vivir en paz. También se le puede dar eso a Copérnico. Se le puede dar eso a Copérnico, pero pues al final, cuando hablamos con tantos personajes megalómanos, pretenciosos, hambrientos de poder que hablamos, coño, para que tengamos uno que prefiera vivir humildemente y que, ay, bueno, vamos a ver dónde llega esto. Pero bueno, al final incluso el propio Lutero tampoco era egocéntrico ni megalómano. Eso es verdad, también lo mencionamos. Pero eso no evitó de que no tuviera miedo de postular sus ideas, ¿no? Pero bueno, yo creo que no tenemos más de qué debatir de estos cuatro hombres, ¿no? Tres de ellos
académicos, vamos a comenzar a ver ese cambio, ¿no? En especial ahora que vamos a pasar a la ilustración más adelante. Tal vez tendremos uno que otro siglo sin tanta sangre. Va a llover librazos. Sí, pero bueno, nada, mis amigos, de verdad que gracias. Cuéntenme qué opinan del nuevo set. Cuéntenos qué opinan de estos 4 personajes. Cuéntenos si también creen que nos faltó alguno. Claro que sí. Recuerden, es muy posible de que alguno de los que mencionen no los hayamos mencionado porque esta solo es la primera mitad del siglo XVI. Ya hablaremos en la semana que viene de la segunda mitad del siglo XVI, con personajes como la reina Isabel II, Felipe II de España, la reina Isabel I, perdón, lo confundí, el rey Felipe II de España, y bueno, muchísimos otros personajes más. Así que amigos, recuerden, nosotros solamente... Dime, Frank, ¿qué vas a agregar? Y recuerden que este episodio va a estar en Spotify. La semana pasada se tardó un poco en publicar por el problema del internet de Rafa, pero eso ya no debería pasar. Mudando, pero pues como pueden ver ya todo está mejor que normal. Sí. Quiero que se fijen un poco en el ambiente de Rafa. Hay una botella azul, una caja azul. Si quieren saber la historia de esa caja azul, de esa botella, métanse al Patreon y yo se las cuento clarita. ¿Esta caja? ¿Esto no es azul? ¿Esta? Sí. Eso no es azul, bueno, está daltónico, vale, eso es verde. Bueno, pero verde, bueno, azul. Nada, sí, esa es una si quieres saber esa historia, métete al Patreon y yo te la cuento. Es muy graciosa, yo le llevé eso. Él dirá graciosa, yo digo triste, pero bueno, nada amigos, recuerden que solamente somos unos pendejos hablando de cosas que hoy en día no tienen ningún sentido. Y nada, yo fui Rafael Peraza, acompañado por Francisco García para el Baúl Podcast, y que tengan muy buen día.